Contra viento y marea revela las memorias de Rafael Hernández Colón para el periodo más intenso de su carrera política. Comienza su narración en la mañana del 2 de enero de 1973, frente al Capitolio, cuando toma posesión como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su narración es desde la perspectiva única del protagonista. ¿Cómo fueron sus primeros 100 días como gobernador? Desde su llegada a la fortaleza, los primeros nombramientos de su gabinete, ¿quiénes componían su equipo de trabajo inmediato? Su asistencia a la toma de posesión del presidente Nixon, sus primeras gestiones e iniciativas en las esferas internacionales, así como la primera crisis que enfrentó como gobernador, son algunos de los temas que trata en las primeras páginas de su libro. Contra viento y marea no solo nos presenta las situaciones críticas a las que Rafael Hernández Colón se enfrentó durante 12 años, también nos habla desde la perspectiva de un hijo, esposo y padre, aderezando cada periodo narrado con las vivencias familiares del momento. Nos habla de doña Lila como primera dama, como esposa y como madre. De sus hijos Rafa, José, Juan Eugenio y Dora, conoceremos anécdotas y vivencias nunca antes contadas. Cuando Rafael Hernández Colón nos habla de su primer cuatrienio, podemos concluir que fue uno de mucha acción. ¿Cómo afectaba a Puerto Rico la inflación que azotaba a los Estados Unidos? ¿Cómo se manejó la amenaza de escasez de alimentos por la congelación de precios? ¿Qué lo llevó a activar la Guardia Nacional? ¿Por qué se tomaron decisiones que aún al día de hoy son motivo de discusión y análisis? Los sabotajes a las instalaciones eléctricas, las bombas y las huelgas, la primera gran crisis del petróleo, la lucha en contra de la presencia de la Marina en Culebra y el sabotaje al desarrollo del Estado Libre Asociado. Son solo algunos de los temas más volátiles que aborda en su libro. Contra viento y marea no solo presenta las crisis, nos presenta a un gobernador buscando soluciones. Contrató a economistas de prestigio mundial, como el Dr. James Tobin, Premio Nobel en Economía, para que analizara la situación de Puerto Rico y formulara recomendaciones. Acabo de recibir el informe del comité que presidió el Dr. Tobin de la Universidad de Yale y que se relaciona con la situación fiscal y financiera del gobierno de Puerto Rico y sus proyecciones hacia el futuro. Se logró una reforma contributiva federal para incluir la sección 936, lo que se convertiría en el puntal principal de su programa de industrialización, logrando un impulso económico sin precedentes, llegando a representar el 42% del Producto Bruto hasta el 1996, cuando bajo la administración de Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló como comisionado residente, nos privaron de la 936. Organizó las navieras de Puerto Rico para que el país tuviese su propia marina mercante y así evitar que se abusara con los costos de transportación de los productos que importa. Adquirió la compañía telefónica para mejorar el servicio. Realizó una reforma electoral donde se logró como nunca antes una inscripción general, casa por casa. Se aprobó una reforma judicial, se creó el concepto de los paradores para impulsar el sector turístico, instaló el programa de cupones de alimentos y se apoyó intensamente la agricultura. Todo lo anterior enmarcado en el tema del desarrollo del Estado Libre Asociado, llegando a formularse un nuevo pacto de unión permanente, el que la oposición partidista, junto a varios sucesos como la derrota del 76, impidieron que el Congreso aprobara. Rafael Hernández Colón nos narra los detalles más íntimos del cómo se enfrentó a la derrota del 76, del por qué se perdieron las elecciones. Nos da participación del proceso de transición cuando le entregó a Carlos Romero Barceló
un gobierno con un sobrante de sobre 16 millones de dólares y un margen prestatario de 6.4%, lo que le permitió al gobierno entrante, apenas 3 meses más tarde, emitir 300 millones de dólares en bonos, la cifra más alta en la historia del país hasta ese momento. Luego de la derrota en las elecciones de 1976, ¿por qué se retira de la presidencia del Partido Popular Democrático? ¿Cómo fue su primer cuatrenio desde la oposición? ¿Por qué acudió a las Naciones Unidas a defender el Estado Libre Asociado? ¿Por qué se reunió con la delegación cubana en las Naciones Unidas? ¿Cómo enfrentó la eliminación del Tribunal Electoral? ¿Cómo acontecieron los eventos del Cerro Maravilla? ¿Por qué elaboró la nueva tesis sobre el desarrollo económico, social, educativo y político del país? La muerte de Luis Muñoz Marín. Y finalmente, ¿por qué asumió nuevamente la candidatura a la gobernación de 1980? ¿Cómo fue para él la noche de las elecciones del 80? Su llamado a las trincheras, Valencia y un recuento electoral que todavía muchos cuestionan. Ante la recesión económica y la situación política que atravesaba el país, Hernández Colón anunció la revolución de la esperanza. Al final de las memorias de Contraviento y Marea, Hernández Colón nos da detalles de su peregrinación por 2 años, por todos los pueblos y barrios del país, llevando el mensaje de recuperación económica y justicia social. Para las elecciones de 1984, Rafael Hernández Colón se enfrenta a una campaña brutal en su contra de parte del PNP y derrota contundentemente a su adversario, Carlos Romero Barceló. Somos el partido de la esperanza. Siempre lo hemos sido. El partido de la esperanza que comparten en sus corazones todos los puertorriqueños. Somos el partido del cambio hacia el futuro. Cambiamos la situación en el 40 y la cambiaremos de nuevo en el 84. Con esta victoria, termina este tomo de las memorias de Rafael Hernández Colón. Somos el partido del cambio hacia el futuro. Cambiamos la situación en el 40 y la cambiaremos de nuevo en el 84.